Hola, bienvenidos a este sexto episodio ya de In the Loops, el espacio de inteligencia artificial, donde estamos recabando mucha información y conociendo a muchos profesionales que están en ese reto de cómo la inteligencia artificial se está implementando en negocios y cómo está evolucionando la IA en todos los sectores y en todos los retos profesionales. Y tenemos hoy a un muy buen amigo, a Enrique Mendoza de IBM. Él es Senior Solution. Ahora me tienes que profundizar un poquito más en el perfil de arquitecto. Y bueno, la verdad que va a ser súper interesante porque el que tiene ese perfil intraemprendedor creo que nos puede aportar muchísimo y bueno, muy agradecido por venir, Enrique. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias David por invitarme. ¿Qué tal aquí con la panza de burro, no? Ya lo que estás en Madrid. Sí, el cambio siempre es bueno, que Sí. hay el calorcito ahora que está apretando. Está apretando, ¿no? Está muy bien aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás en Madrid ahora? Bien, Sí. La verdad que llevo ya ahí bastantes años. Sí. Unos 12, 13 años. 12, 13 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, fui allí un poco a la aventura de estudiar y de emprender y demás. Y bueno, ya acabé mi carrera por allí o empecé mi carrera, no sé cómo decirlo, la verdad. Vale. Y bueno, ¿qué te hizo llegar a IBM? ¿Cómo llegaste? Contanos un poco tu trayectoria y cómo llegaste ahí. Pues la verdad que es un poco curioso, ¿no? Porque si yo siempre intento seguir a gente que de alguna forma me inspire, ¿no? Y que me guste trabajar con ellos o de alguna forma que piense que voy a aprender bastante. Entonces siempre he intentado en mi carrera dar saltos o cambiarme a sitios donde encuentro esas personas que son líderes o que demuestran serlo, ¿no? La carrera de IBM ha sido algo así, ¿no? Llegué allí por un compañero que había conocido en otro proyecto, en una empresa que estaba montando. Estaba emprendiendo y bueno, yo empecé mi carrera aquí en Gran Canaria un poco en la universidad, con mis proyectitos y demás, y eso me llevó a emprender, ¿no? Ese fue mi inicio. Yo estudié ingeniería informática y a partir de ahí, pues bueno, siempre me ha gustado hacer cosas creativas, a intentar innovar y buscar soluciones a cosas que la gente todavía no ha resuelto, ¿no? Claro. A problemas sin resolver y empecé por ahí. Me fui a estudiar un máster en automatización, inteligencia artificial y robótica en Madrid. Sí. Y ¿Hace mucho tiempo de eso? En 2011 estuve allí, sí, en la Universidad Carlos III. Y claro, yo ya iba con mi proyecto, mi idea de startup, ¿no? Que era ser un asistente turístico robótico, que empecé en la universidad. De moda ahora, ¿no? Sí. Y sí, los Alexa y demás, ¿no? Sí, es curioso porque, de hecho, yo monté algo así, ¿no? Una especie de Alexa, pero hace ya, pues eso, 10, 12 años, ¿no? Y es curioso cómo a veces el mercado no está preparado para ciertas cosas, ¿no? Y tienes que esperarte que madure y luego a lo mejor pues tienes oportunidad de hacerlo, sí. Y de hecho estuve una vez en Amazon allí haciendo una entrevista para un proyecto relacionado con Alexa. Y cuando les conté un poco yo lo que había hecho, ellos me dijeron, pues justo lo que estábamos buscando para esto y tal. Qué bueno. Fue gracioso, la verdad. Sí, que encajó todo lo... Sí. Así que eso. Pero bueno, entonces yo continué con esta vida de emprendedor que me gustaba mucho y la verdad que sentía que unía bastante mis capacidades técnicas con mis capacidades o habilidades que tenía un poco para ver más allá, necesidades de personas, un poco de negocio, ¿no? Y bueno, fui haciendo pequeños proyectitos, pequeñas empresas, startups, donde comencé a aprender cosas. Y poco a poco, pues bueno, pasé por muchas incubadoras, algunos fondos de inversión y demás, con pequeños proyectitos y así, conociendo gente, buscando estar en sitios cada vez más grandes. Siempre había pensado en que me gustaría probar una gran empresa, una gran tecnológica, de hecho, ¿no? Pues algo, no sé, en ese momento ya estaban Facebook, Apple y demás, ¿no? Claro. Y surgió la oportunidad de IBM. Entonces, bueno, un poco por esos contactos que vas haciendo, las ganas que tienes de hacer cosas más grandes y de impactar a más personas, creo que me llevaron ahí. Vale. ¿Lo echas de menos en el mundo de startups? ¿O te consideras intraemprendedor con tanta profundidad que no lo echas de menos? Montar tu proyecto por fuera, ¿cómo ves eso? Es decir, lo echas aparte de tu alma, llama indirectamente por defecto a montar alguna startup, porque lo echas de menos en algún momento. Sí, a ver, sí que es curioso, ¿no? Porque yo pensaba que ir a una empresa grande era dejar de emprender, ¿no? Realmente lo de emprender dentro de la empresa, ¿no? La emprendeduría esta, se hace de otra forma. Claro. Es muy distinto. Pero sí que he hecho en falta o he hecho un poco de menos la forma de hacerlo. Es decir, estar más con un equipo pequeñito, buscándote un poco todas las herramientas y todas las soluciones a lo que te vas necesitando, a lo que va surgiendo, ¿no?
Ahora en IBM yo puedo emprender y hacemos proyectos y de hecho tenemos la suerte de que somos una empresa tecnológica, entonces tenemos muchas capacidades que nos aporta la propia empresa, ¿no? Que serán inviables de otra forma, ¿no? Sí, y podemos participar en muchas de las soluciones que estamos haciendo. Y al final es distinto. Yo lo busco, lo persigo. Estoy metido en varios proyectitos internos, pero no descarto dentro de unos años a lo mejor volver a la aventura de emprender por mi cuenta. Siempre he hecho en falta ¿no? el haber podido conseguir quizás impactar con algo de lo que hice, dar un impacto más grande, ¿no? Pero es verdad que también era muy joven, hacía proyectos pues, con personas también jóvenes y demás. Y algo que aprendí, que me parece muy interesante, es que a la hora de emprender, ¿no? necesitas tener muchos recursos. Y esos recursos, cuando eres más joven, se basan básicamente en tu conocimiento y a lo mejor en tu tiempo y tu ambición, ¿no? Claro. Pero te puede faltar recurso económico, experiencia, gente que te pueda acompañar en el camino, ¿no? Y eso es algo que creo que se gana pues, con el tiempo. Claro, claro. Hay que esperar. ¿Y échate menos Canarias? Sí, claro. Sí, ¿no? Es duro Madrid, ¿eh? Bueno, yo me lo paso muy bien allí, la verdad que sí, yo disfruto mucho, no soy no odio Madrid, me encanta, Vale. Es una ciudad muy bonita, muy grande, tienes muchas cosas para hacer, no duerme nunca. De lunes a domingo es siempre un miércoles, o sea que no, claro. No hay ningún problema. Canarias, lo que tenemos aquí en Canarias es un ambiente increíble, una gente maravillosa, una forma de vivir que quizás es un poco distinta, ¿no? El modo de vida, la calidad de vida en general. Aquí, bueno, es bastante buena. Sí. Pero estoy muy contento también en Madrid, aunque he hecho de menos pues, mis amigos, mi familia. Bueno, estás a 2 horas, o sea que tampoco... Sí, mucho más. Bueno, aunque en realidad son 6, porque sales de casa y tal. Bueno. Sí. Y cómo, bueno, entrando un poco en materia, ¿cómo estás viendo las empresas a la hora de... Porque estás implementando, ¿no? Inteligencia artificial generativa en empresas, ¿no? ¿Cómo estás viendo, cómo de receptivos están las compañías y cuáles son los retos así principales que estás viendo? El impacto de la IA generativa ha sido algo bastante grande, ¿no? En los últimos meses, quizás últimos año y medio, 2 años. Y todas las empresas quieren estar ahí. Las grandes empresas saben que tienen que estar para aprender, porque ahora mismo hay una incertidumbre muy grande. No sabemos hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial y mucho menos con la inteligencia artificial generativa. Entonces todos están empezando una carrera, están ahí a modo sprint probando cosas, ¿no? Yo lo que veo es que hay que trabajar mucho el cambio cultural, porque la IA generativa va a cambiar la forma en la que nosotros trabajamos, resolvemos problemas. Y también hay algo curioso, ¿no? Que es, ahora con la IA generativa vamos a poder resolver problemas que antes no podíamos. Tenemos esa capacidad nueva, pero vamos a tener que reformular los problemas, porque no vamos a estar interactuando con un humano, ¿no? Claro. Y tenemos esa ventaja, ¿no? Si tú y yo trabajamos en un proyecto, pues podemos llamarnos por teléfono. Si tengo una duda, te puedo escribir un WhatsApp, lo que sea, ¿no? Con la IA generativa hay que ser muy concretos en lo que le pedimos. Y entonces, esa forma de cómo defino yo mis requisitos, mis requerimientos, mis funcionalidades, lo que espero de la IA, eso hay que trabajarlo bastante bien. O sea, que crees que no es solo un reto técnico, ¿no? Sino también un reto cultural, organizacional, ¿no? Y estás viendo que, es decir, cuando dicen, ¿no? El tema de, por ejemplo, a la hora de implementarlo en el día a día, ¿no? ¿Tú crees que mejora a nivel de productividad a cada uno de los empleados o, por ejemplo, en la parte de dirección, ayuda a la sincronización, comunicación? ¿Dónde estás viendo el mayor impacto, ¿no? A corto plazo de la IA? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que hay que pensar siempre en una cadena completa, ¿no? En cómo trabajas tú en la empresa, ¿no? Y voy a poner un ejemplo así un poco sencillo, ¿no? En una cadena de montaje de cualquier fábrica, cada paso tiene una responsabilidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, trabajo en un paso concreto y yo mejoro algo para mí, cuando yo esté trabajando, la cadena se verá beneficiada. Claro. Entonces, lo que hay que intentar es ver cómo a nivel empresarial somos capaces nosotros de crear valor en esos pequeños pasos para que luego la mejora, la productividad que puedas tener o el rendimiento global se sume y tenga un impacto y sea de verdad algo que beneficie. Y aparte eso te va a permitir estandarizar los procesos, estandarizar esas mejoras, ¿no? Si haces la guerra por tu cuenta, que es un poco, yo creo que por donde estamos empezando todos, ¿no? Que al final cada uno pues prueba con ChatGPT, con Cloud, con Llama, ¿no? Todos lo hemos hecho, todos hemos probado nuestras pequeñas cositas. A nivel empresarial, yo creo que es eso, que es coger una cadena completa, ¿no? Pues por ejemplo, el ciclo de vida de desarrollo de software, ¿no? Y ahí hay muchas personas y hay muchos pasos. Los analistas, los product owners,
los gestores de proyectos, los propios desarrolladores, los testers. Entonces, a cada uno de ellos, también para que no se queden, no piensen que los estamos dejando fuera, ¿no? Claro. Que pensamos en todos ellos. Entonces, a nivel global, definimos el proceso que estamos siguiendo ahora, analizamos qué se puede mejorar y vemos cómo la IA nos puede ayudar. Y a nivel ético, ¿cómo estás viendo la implementación de la IA? Es decir, ¿cuál es el mayor reto, sobre todo eso, ¿no? Uno de los que estás comentando, de cómo amortiguar el efecto mental que ellos creen que puede tener la IA en ellos, ¿no? ¿Crees que es vital una buena comunicación, ¿no? El comunicarlo de manera, incluso formarlos para que sepan el contexto en el que se van a ver en breve? Es decir, ¿qué tipo de estrategias se te ocurren, ¿no? A nivel ético para preparar a esa gente? ¿O qué tipo de perfiles crees que lo sufren más o tienen más miedo a que la inteligencia artificial se implemente? Yo creo que lo normal es pensar que a lo mejor las personas que son más mayores o los más tradicionales son los que tienen más problemas en abordar esta nueva forma de verlo, ¿no? Pero creo que estamos un poco equivocados. Yo creo que al final cualquier persona que sienta un poco interés por nuevas tecnologías, que le guste probar cosas nuevas, va a estar encantado en que les deje esta herramienta. Y de hecho, hay algo que dicen algunos compañeros míos, ¿no? Es que si yo ahora a alguien le doy la IA, ¿no? Y le doy un modelo para que lo use, si yo se lo quito, se va a quejar. Sea el perfil que sea, porque al final hay pequeñas tareas que, bueno, siempre hablamos de tareas repetitivas que se pueden sustituir con automatización y demás, que simplemente por el hecho de tener un asistente para ti, ya le vas a ver el beneficio y vas a querer tenerlo ahí, ¿no? Como el correo electrónico, como las aplicaciones móviles. Que en el momento en el que surgió, cambió totalmente la forma de ver el día a día. Claro. Y ya no pienso solamente en el trabajo, sino también en el día a día de tu vida cotidiana, ¿no? El correo electrónico lo usamos para cualquier cosa, para hablar con amigos, para poner una reclamación en una empresa, para trabajar. O sea, la IA yo creo que viene también un poco para cubrirnos necesidades en ámbito global. Claro. Y lo que decías un poco del reto ético o qué podemos ver ahí, ¿no? ¿Qué dificultades? Lo que contábamos antes del cambio cultural, un poco, ¿no? El trabajar con ellos. Yo intento siempre, cuando hacemos estos no sé, ejercicios o escenarios de modificar la forma de trabajar, lo que tienes que hacer es intentar que ellos, las personas que están ya trabajando de una forma, colaboren. Claro. Entonces, en un proyecto de este tipo, ¿no? De cómo voy a usar la IA en mi empresa, puedes empezar haciendo un pequeño equipo de lo que se llaman ingenieros de prompting, ¿no? Que son los que desarrollan y generan los prompts. Los prompts al final son los textos que le damos a la IA como las instrucciones, ¿no? Para que ejecuten lo que nosotros queremos. Y luego se lo puedes ir liberando, se lo vas dando a las personas que lo van a usar en su día a día de verdad y que ellos lo validen, y que te den feedback, que te puedan ayudar a mejorarlo y sobre todo que te digan qué es lo que esperan, porque eso es muy complicado, ¿no? Eso como reto con las personas. Y luego riesgos éticos o pequeños retos, o grandes retos, perdón, que tiene la IA, pues lo sabemos más o menos todos, ¿no? El tener cuidado con los sesgos, el tener mucho cuidado con los datos. Claro. Yo creo que vamos a tener muchos problemas bueno, no problemas, pero sí que situaciones incómodas. Sí, ciberseguridad, o sea, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Claro. Y claro, a nivel europeo, ¿no? Que están saliendo nuevas leyes, ¿no? Para intentar acotar ese tipo de... que por un lado restringen, ¿no? Y por otro lado, pues también controlan, ¿no? Pero... Lo que estoy viendo es, por ejemplo, que cuando tú estás utilizando IA, siempre tienes que pensar que estás hablando con una máquina, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y entonces, cuando comete un fallo, pues hay que quitarle un poquito de hierro, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, creo que se está como haciendo demasiado ruido de eso, por ejemplo, el sesgo de género, el sesgo de tal. Pero bueno, una máquina que no está bien entrenada, y cuando tienes el contexto, pues sabes que se va a entrenar en el futuro, como ha ido evolucionando la calidad de las imágenes, pues también evolucionará esa tecnología. Entonces, claro, ahora mismo, ¿qué sectores son los que tú crees que se van a ver más afectados en la parte de implementación de inteligencia artificial? ¿Cómo estás viendo? ¿Hay sectores donde tú crees que va a haber mayor impacto? Tal vez en las industriales, en las tecnológicas, ¿cómo están? Bueno, yo creo que para mí uno de los principales sectores que va a verse beneficiado o impactado de alguna forma es todo lo que tenga que ver con educación y formación. Porque estos modelos de inteligencia artificial, sobre todo los de inteligencia artificial generativa, ¿no? Los grandes modelos, los LLM,
lo que nos dan es, de una forma muy sencilla, la capacidad de poder tener acceso a información, a contenidos, a ideas incluso, que antes era muy complicado, ¿no? Y que teníamos que quizás estar navegando por internet, buscando recursos, o teníamos que matricularnos en una formación concreta y demás para aprender. ¿Qué pasa? Que claro, va a cambiar, la IA cambia cosas, ¿no? Y si uno de los sectores que yo digo que en mi opinión va a cambiar más es el de la formación y la educación, porque creo que ahora ya no es tan importante cosas que antes se tenían en cuenta para evaluar a las personas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos ahora pensar que es importante que alguien escriba una redacción o genere una solución a un problema o algo así, ¿no? Cuando tenemos modelos que nos resuelven esas situaciones, ¿no? Es como la calculadora. Claro. Al final, pues bueno, ya sí que se enseñan matemáticas y hay que aprenderlas, ¿no? Pero cuando en el día a día tienes que hacer una operación, usas una calculadora. Claro. O una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es pensar en cómo implicas a las personas que están, profesores, alumnos y demás, encargados de todo esto, cómo les implicas para que le vean el valor y le aporten en su día a día la capacidad de aprovecharse de esto, ¿no? Claro, y ahí hay un gap, ¿no? De la gente que es innovadora o que quiere subirse un poco al carro, o los que, la parte de profesores, por ejemplo, ¿no? Que realmente, yo es que te digo, tengo una visión bastante negativa de hacia dónde va la educación en los próximos 5 o 10 años. Ya de hecho, ya me llevo quejando 10 años, pero es que con lo que viene va a ser peor, ¿no? Bajo mi criterio. Lo que sí da la oportunidad de hacer, aspirar a una educación personalizada, ¿no? Uh-huh. Donde ves oportunidades ahí de que cada uno de los alumnos, por ejemplo, tenga su propio asistente para ir avanzando en toda su educación, pero de manera personalizada, sabiendo... Entonces, ¿no crees que son ese tipo de herramientas que pueden, no para sustituir, sino para apoyar y para crear un poquito más de independencia a la hora de aprender de cualquier niño, ¿no? Si es curioso, pues que pueda preguntar de manera proactiva, como hacíamos nosotros con la Wikipedia, que tu padre te bajaba desde el ropero, ¿no? Esperando a que pudieras encontrar en la Wikipedia, no, la enciclopedia, ¿no? Y eso lo hablaba un poco el CEO de Khan Academy, ¿no? Que es la primera vez en la historia que se puede llegar a personalizar la educación, ¿no? El poder facilitar asistentes. Como estás viendo, ¿tú crees que ves en 5 o 10 años que la IA se implemente en los colegios de manera profunda, como están haciendo China, etcétera? Bueno, la verdad que no tengo tanto contexto como para saber hacia dónde va o las posibilidades que hay, ¿no? Lo que sí que creo es que se tiene que intentar al menos, ¿no? El poder hacer que enseñemos para la IA, que enseñemos con la IA y que enseñemos para la IA, ¿no? Que lo tengamos en cuenta simplemente. Y cuando antes decía también lo del sector de la formación, educación y demás, también me refiero un poco a que van a surgir nuevos perfiles, ¿no? Nuevos perfiles y que hay que impulsar algunas habilidades que a lo mejor no estamos teniendo tan en cuenta a día de hoy, ¿no? Nuevos perfiles como, por ejemplo, ahora en carreras universitarias, ¿no? Tenemos pues, las ingenierías o tenemos los grados de técnicos y demás, ¿no? Tenemos que crear ingenieros de prompting, tenemos que hacer entrenadores de modelos, tenemos que implicar a la gente que tiene más conocimiento lingüístico en el entrenamiento y preparación de los datos para entrenar estos modelos, ¿no? Ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta. O sea, hacia dónde va la educación con la IA es también a preparar esos perfiles. Y luego, en cuanto a las habilidades, para mí hay 2 que son críticas, ¿no? Que es el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas complejos. La IA, como decías tú antes, a veces nos responde cosas que no son muy acertadas, ¿no? Y ese porcentaje de ¿cuánto me ayuda? 20%, 50%, bueno, te ayuda, seguramente. Pero tienes que ser tú capaz de leer la respuesta y de pensar si te está ayudando o no, cómo, qué tienes que cambiar, cómo interactuar con el modelo para que te dé algo que tú esperas, ¿no? Es un asistente. Claro. Y luego la capacidad de resolver problemas complejos es porque a los modelos de inteligencia artificial los vamos a entrenar con datos que existen o con datos sintéticos, ¿vale? También los podemos generar, pero están basados en cosas existentes. No son capaces de resolver problemas que no has resuelto tú antes. Claro. Entonces, esa habilidad, las personas que tengan esa capacidad de poder pensar, investigar y ir más allá, van a seguir. Porque hay mucha frustración de gente que no conoce lo suficiente la manera de sacar a través del prompting rendimiento a la IA y se frustra y piensa que el problema es de la IA, cuando realmente
es porque no tiene el conocimiento suficiente para sacar el rendimiento, ¿no? Entonces, si está mejor formado, pues obviamente, si fueras si tuvieras una academia, ¿cómo orientarías es decir, qué asignaturas para ti serían obligatorias, aparte del prompting, ¿no?, que acabas de nombrar? ¿Podrías ampliar un poco? Me interesa un montón. Es la parte de generación de modelos, no sé, Q&A de modelos, qué tipo de... ¿Dónde ves oportunidades en el futuro? Haciendo un poquito de gurú. Bueno, yo creo que hay algo interesante, que es el poder, lo que decías tú, personalizar la educación, ¿no? Personalizar la formación, pero realmente tenemos que ser capaces de saber preguntar las cosas, ¿no? Entonces, cada modelo, ahora mismo hay muchísimos modelos de inteligencia artificial generativa y tenemos que pensar que no solamente los hay de texto, los hay de imágenes, los hay de vídeo, los hay de audio, ¿no? Entonces, hay que empezar entendiendo qué posibilidades y qué capacidades hay y cómo puedo yo interactuar con esto, ¿no? Como si te enseño a usar una aplicación. Pues eso yo creo que debe ser uno de los primeros pasos, entender qué es, qué habilidades podemos ganar. Es un poco como el cinturón de Batman, ¿no? Que me pongo para ser mejor superhéroe, ¿no? Pues algo así. Y luego también los problemas de la IA y de los modelos. Lo que hablábamos de los secos, lo que hablamos un poco de los datos, la explicabilidad. ¿Por qué me responde la IA esto? ¿Alguien es capaz de entender de dónde vienen esos datos? Yo te puedo decir con qué lo he entrenado. Claro. Pero no está... Ahora mismo es muy complicado saberlo. Y luego hay algo también interesante, que es el cómo entreno yo mi propio modelo. Porque los modelos generalistas lo que hacen es que cubren de alguna forma un espectro muy grande de conocimiento, de datos, de información, ¿no? Y tienen habilidades que, bueno, son habilidades genéricas. Pero a lo mejor a mí, en mi empresa, me interesa entrenar a un modelo específico con los datos de las regulaciones y legislaciones que me aplican, con las arquitecturas y tecnologías que uso, con los documentos técnicos o documentos funcionales de los procesos que tengo yo internos, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí. Un poco esto es como enseñar a usar algo, ¿no? Claro. Entonces, te enseñaré a usarlo con sus características, ventajas y inconvenientes. Eso es súper interesante eso, porque al final cuando tienes una IA que va creciendo en cuanto a calidad, ¿no?, en el tiempo y... Bueno, con el knowledge de la compañía, con los protocolos, ¿no?, toda esa información que va cada vez haciéndose más grande y tiene cada vez más capacidad. ¿No crees que eso se convierte en un activo importante en la compañía? Es decir, gradualmente que tengas la posibilidad de tener un asistente para montar otra sede o para expandir la empresa en otros países, porque tienes todo el conocimiento, ¿no?, centralizado, no disperso como está ahora, ¿no?, en Google Docs sino que sea consultable, ¿no?, todo lo que... Es decir, ¿no crees que eso convierte la IA en un activo para cualquier compañía? Como tiene McDonald's sus protocolos, ¿no?, para montar nuevas sedes, etcétera. ¿Eso cómo lo está...? Sí, de hecho es algo, yo creo que es de los primeros casos de uso que se han empezado a llevar a producción, que esto también es algo extraño, ¿no? Que claro, muchas empresas están haciendo experimentos, están probando, ¿no? Pero todavía hay muy poco servicio que esté usando la IA generativa en producción, porque hay algunos problemillas que podemos hablar luego, ¿no? El generar activos, ya los tienes realmente. Lo que haces ahora es como una interfaz nueva en la que puedes consultarlo de forma más sencilla. Tu asistente, que puede ser para tus clientes, para tus usuarios, para tus empleados, ¿no? Eso sí que lo veo bastante interesante y creo que es algo que tenemos que hacer. El acceso a la información tiene que ser más sencilla. Claro. El democratizar la inteligencia artificial para que llegue a todo el mundo significa que las interfaces son más fáciles de usar, ¿no? Y esto es lo que hemos visto con ChatGPT. ¿Qué cambió cuando empezó ChatGPT con respecto a lo que ya teníamos? Porque yo me acuerdo de usar las APIs de OpenAI antes de eso. Sí. Y claro, yo generaba pequeños cuentos, pequeñas historias, porque al final el modelo de IA generativa es como una especie de completador de texto, ¿no? Tú le pones algo y lo continúas. Entonces, claro, lo montaron en una interfaz que estábamos acostumbrados a usar, que era un chat. Le daban ese aspecto de aplicación amigable y fue mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que, como decías tú, la información en las empresas está. Sí. Si nos aprovechamos de la IA para indexar mejor los datos, para que los documentos sean accesibles, para que cuando haga una búsqueda con un sistema de RAG, por ejemplo, ¿no?, que pueda tenerlo todo indexado y que me diga de dónde ha sacado la información. Y eso daría explicabilidad también a las respuestas. Claro. Pasaríamos a quitar un poco de problemas, ¿no? Vale, pues como sé que tienes perfil técnico, ¿nos puedes explicar un poquito lo que es RAG para la gente que no conozca un poco por...? Sí, el RAG es, vamos a pensar en que tenemos una colección muy grande de documentos, ¿no? Tenemos un conjunto de documentos no estructurados, datos no estructurados,
pues, ficheros de texto, imágenes, vídeos, lo que sea, ¿no? Normalmente se suelen hacer con documentos de texto, con contenido web y demás. Y lo que nos permite el RAG es tener esa información indexada y que cuando hagamos una pregunta a un modelo de inteligencia artificial generativa, use esos datos que no tiene el modelo, no está entrenado el modelo con esos datos, me pertenecen a mí y lo tengo en esa colección de documentos, pero lo va a consultar, ¿no? Entonces, al final, es como ampliar el conocimiento y la capacidad de un modelo generalista. Vale. Que en este sentido existen muchas formas de ampliar un modelo, ¿no? Puedo crearme el mío desde cero, que esto lo que pasa es que es muy costoso y necesitas preparar muchos datos, y puedo hacer fine-tuning de uno existente, que esto es algo que a lo mejor deberíamos empezar a compatibilizar con el RAG, ¿no? Claro. Con esa funcionalidad de tener toda mi información, documentos y demás en un pequeño asistente. Qué bueno. Las oportunidades son... Y ahí quería profundizar un poco. ¿Qué aplicaciones son las que crees que han tenido más impacto o que crees tú que tienen más utilidad para... En el caso, viniendo a la mente un poco la parte de las reuniones, ¿no? Que se transcriben automáticas y tal. ¿Qué aplicaciones son las que estás viendo que más está impactando ahora mismo? Que son más útiles y que realmente cambian el juego un poco. Hay, sobre todo con lo que tenemos, ¿no? De la IA generativa, yo creo que todo lo que tenga que ver con la generación de contenidos, ¿no? Decías lo del análisis de las reuniones y las transcripciones y demás. Eso es verdad, porque es algo que nos hacía antes, ¿no? Nosotros no grabábamos las reuniones para luego analizarlas y sacar resúmenes. Nosotros estábamos en las reuniones y tomábamos notas para mandarlos un correo electrónico, claro, como el acta, ¿no? Entonces eso está muy bien porque nos ayuda a generar ese acta, ¿no? También cuando tengamos, en el mundo en el que yo me muevo, ¿no? Que es el mundo técnico, desarrollo y demás, cuando tenemos que generar código fuente, ¿no? Antes nos costaba mucho el empezar. ¿Por qué nos costaba mucho empezar? Porque al final siempre tenemos el problema del folio en blanco, ¿no? Que a mí me gusta decir que la IA generativa, el mayor problema que resuelve es ese. El cómo empiezo yo si no sé con qué empezar, pues entonces empiezo con algo que la IA me genera. Y luego yo, con mi pensamiento crítico, con mi capacidad de resolver problemas y demás, todo lo que hablábamos antes, seré capaz de leerlo, modificarlo, compartirlo. Pero al final, como aplicaciones, creo que todo el mundo de la generación de contenido, sea audiovisual, sea escritura y demás, se va a venir beneficiado. Y luego nosotros tenemos que buscar las aplicaciones. Pues claro, eso, en una transcripción, en un acta, ¿no? Yo estoy generando el contenido del acta, lo genero con la grabación, por ejemplo. En generación de código fuente, yo puedo pedirle que me haga un primer esqueleto de mi código fuente, de mi aplicación, de lo que necesito. Si soy project manager y tengo que hacer gestión de mi proyecto, le puedo decir que con los documentos funcionales que tenga me genere una primera versión de las historias de usuario que tengo que compartir con el equipo. Entonces yo creo que al final cada uno tendrá que buscarle su uso, pero que en la generación de contenidos hay que quedarnos con eso, en que nos escribe más rápido que nosotros, piensa de alguna forma más rápido que nosotros, vamos a aprovecharnos. Claro. Y luego en IA general hay aplicaciones increíbles, ¿no? Por ejemplo, cómo se usa en el mundo agrícola el análisis de los datos que se recogen para ver si un cultivo está sano o no y que tengo que cambiar en lo que le doy yo al cultivo para que el riego sea más efectivo y demás. O sea, eso ya lo llevamos haciendo muchos años. Vale. Y es verdad que están trabajando en temas de sostenibilidad, ¿no? Tú has estado... ¿Qué tipo de proyectos te han sorprendido más o dónde crees que la IA tiene más impacto, dónde estás aprendiendo más? Aquí es que antes nos saltamos en los retos, ¿no? de la IA, un poco esto, ¿no? El consumo energético y la sostenibilidad. Ahora mismo todo el mundo puede acceder a la IA generativa y la inteligencia artificial consume mucho, la tecnología consume mucho en general. Pero hasta hace muy poquito, y diría que todavía no lo están haciendo muchas empresas, pero hasta hace muy poquito nadie se fijaba en eso, en cuánto consumen mis aplicaciones. Cuando surgió la cloud, el mundo de la nube, los proveedores como IBM Cloud, Amazon Web Services, Google Cloud y demás, todo el mundo dijo, venga, yo me llevo todas mis cargas a la nube, que eso es más rápido, me da un time to market mejor, es más barato, ¿no? Es más escalable. Estoy de acuerdo, eso es verdad. Pero al final lo que tenemos que ver también es cómo controlo yo el consumo que se hace, ¿no? El consumo energético de mis aplicaciones, servicios y demás. Y es que es curioso porque ahora dejamos de consultar fuentes de datos que antes usábamos, ¿no? Como los buscadores y demás, y vamos a modelos directamente para que nos den respuesta. Y es que una sola consulta a ChatGPT consume más energía que más de 1000 búsquedas en Google. Entonces hay que tenerlo en cuenta, el cómo yo de alguna forma controlo. Y unido a eso también, a la sostenibilidad, está el tema del coste, ¿no? Yo tenía curiosidad y me dio por calcular cuánto de más estaba suponiendo yo en un proyecto.
Y bueno, y en un mes, con las consultas que ya había hecho al modelo de IA generativa y demás, pues salía un coste, yo creo que más o menos relevante, ¿no? Que era, al final subía mi coste ese mes pues unos 7-8 euros al proyecto, que es una persona sola, pero estamos hablando de que hay, bueno, pues muchísimos desarrolladores en el mundo, muchísimas empresas que se van a empezar a hacer herramientas para que esta IA llegue a todos sus empleados. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y eso es algo que todavía no se está midiendo. Entonces, en el tema de sostenibilidad, los grandes proyectos que se están haciendo es para medir la huella de carbono que las infraestructuras, los servidores y demás que tenemos en nuestras compañías están dejando. Y lo mismo con las aplicaciones, con el único objetivo de optimizarlo. O sea, cómo gasto menos, cómo hago que sean más eficientes y cómo hago que también mis equipos, mis desarrolladores, mis equipos de infraestructura y demás tengan patrones, tengan capacidades, arquitecturas sostenibles que puedan implementar. Súper interesante y cuando ves tanta información, ¿no? Y después te ves con el reto de implementar ya en proyectos, nos pasa mucho de por dónde empezar, ¿no? Porque tienes que entender primero la empresa, por dónde... es decir, ¿qué consejos darías para incentivar a nivel interno la implementación de inteligencia artificial? O más bien la cultura de cómo aprender, a qué ritmo. ¿Lo harías de manera individualizada? ¿Le darías herramientas primero para que los empleados sean autosuficientes y después pasen al siguiente nivel ya de hacer una formación más genérica y después ya implementar? ¿Crees que la parte de formación es vital antes de la implementación? Como, por lo menos para darles un poco de de estado del arte, ¿no? de lo que se va a aplicar. ¿Cómo ves eso? Para mí la IA generativa o los modelos forman parte de tu empresa, ¿no? Y son decisiones que tienes que tomar, igual que si tomas una decisión de yo voy a hacer aplicaciones web, aplicaciones móviles, voy a estar en la nube, voy a tener mis servidores en un data center privado, o qué lenguaje de programación voy a usar, ¿no? Entonces, primero es pensar eso, que haya alguien en la empresa, el equipo de arquitectura o el equipo de, no sé, de analistas, yo creo que son los arquitectos los que deberían hacer esto, ¿no? Que es pensar en qué modelos puedo usar, de qué forma lo integro dentro de mi empresa, ¿no? ¿Qué herramientas le doy a mis empleados para que puedan consumirlo? Eso es el primer paso. Y luego lo que estás contando de cómo se lo cuentas a tus empleados o a tus compañeros, pues bueno, habrá que formarles. Nosotros, bueno, a mí me gusta hacer sesiones de formación, contar a la gente y compartir lo que yo voy haciendo, ¿no? Y eso. Y luego dentro de los proyectos, algo interesante que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Que al final fue un compañero al que se le ocurrió, pero me pareció súper chulo. El cómo consigues que la gente comparta conocimiento y demás. Pues nosotros en los proyectos normalmente pues seguimos Agile, ¿no? Scrum, con sus dailies, con sus ceremonias, ¿no? Y hemos metido una reunión nueva, diaria, que es la reunión de Insights, de todos los días reunirnos para compartir lo que hemos aprendido. Bueno. Entonces, a nivel proyecto, cada uno, pues bueno, a veces trabajamos en parejas, a veces trabajamos en grupos, ¿no? Pero lo interesante de esa reunión es que en ese momento compartimos todo lo que hemos aprendido relevante, de la IA generativa, de cómo se comporta un modelo, de qué temperatura le he tenido que dar o qué configuración le he tenido que dar al modelo para que me funcione, qué problemas veo, qué he leído por internet que funciona a otra gente y que podemos probar mañana, ¿no? Esa parte, el estar en tu día a día compartiendo el conocimiento, porque esto es algo nuevo, es muy nuevo. Claro. ¿Ves muy lejos el que las reuniones se autoejecuten? Lo veo peligroso. No lo veo lejos. De hecho, hace no muchos años, ¿no? Hace un par de años creo, no hubo por ahí algo en una reunión de estas de Google, no pusieron 2 asistentes a hablar o algo así. Sí. Y también a pedir una pizza o algo de esto. O sea, yo creo que sí que se puede hacer, pero para mí la IA existe y existirá con intervención humana y con asistencia humana. Entonces, ¿para qué quieres una reunión entre dos agentes, no? Bueno, decía Elon Musk, ¿no? Que decía que ahora con Neuralink ya bueno, en el futuro no haría falta hablar, sino que ya directamente por pensamientos se ejecutarían, ¿no? Sí, pero ahí estaríamos nosotros igualmente, ¿no? Claro, estaríamos pensando nosotros. A ver, no, sí que creo que se puede hacer. Y hay un concepto que son los agentes inteligentes, ¿no? Que lo que nos van a permitir es, de alguna forma, tener esos prompts o esos asistentes que creemos orquestados, ¿no? Y que de forma automática orquesten la comunicación entre ellos y que no estemos nosotros delante para tener que coger la respuesta de un prompt, copiarla como entrada de otro y demás. Eso sí lo veo muy, muy interesante. El concepto de reunión autónoma, bueno, sí, se puede hacer que 2 bots hablen, pero no sé si llegarán a algún lado. En mi experiencia, a día de hoy, la IA generativa necesita asistencia humana, de intervención humana, eso no la puedes quitar si quieres resultados buenos.
Y a veces es muy frustrante. ¿No? Antes lo decías tú, que a veces te pones a probar cosas, ¿no? y ves que la respuesta que te dan no es la correcta y demás, ¿no? Y bueno, al final esto se suple un poco con el conocimiento que tengas. Claro. Yo he hecho muchos experimentos. Yo es que soy muy inquieto, ¿no? A mí me gusta mucho innovar, aprender cosas nuevas y demás. Y en el mundo de la tecnología, pues también yo un poco, el estudiar ingeniería informática y demás era porque me encantaba el mundo de los videojuegos. Tenía mucho interés en esto, ¿no? Entonces siempre he tenido esa espinita de, bueno, pues hacer un videojuego y demás. Y alguna vez pues he intentado hacer algo. Pues hasta hace unos años o algo así, las cosas que hacía las hacía por mi cuenta, programaba un pequeño ejemplito y hasta ahí me quedaba. Pues utilizando estos modelos de IA generativa, pues fui capaz de hacer un pequeño jueguito, un plataforma, un estilo Super Mario, ¿no? En un par de horas, en un ratillo. Luego es verdad que a esto, claro, hay que sumarle que yo ya tenía experiencia, que tengo conocimientos técnicos, que soy capaz de entender lo que me está dando la IA, ¿no? Pero no sé, que al final, para hacer pequeñas cosas va bien. Sí. Cuando tienes que hacer cosas más grandes, la frustración crece. Porque no te va, por mucho que iteres, al final el modelo le cuesta. Y por eso yo creo que la autonomía de los modelos todavía está lejos. Claro. Y por eso la evolución de cómo sacarle mayor rendimiento a un prompt, ¿no? Y cómo aprender a pensar en cómo sacar un rendimiento, un reto grande versus un reto pequeño, que a lo mejor es redactar un blog, un artículo, ¿no? Algo más complicado, ¿no? Claro, tú vienes del mundo de startups, ¿no? Y por eso nos conocimos. De los inquietos, ¿no? El problema que hay ahora con las startups es que montas algo, y nos ha pasado varias veces, lo hemos comentado en el podcast, montas una startup y de repente ChatGPT saca una feature y está fuera, ¿no? ¿Qué consejo darías o cómo evitarías esto? Pues, aconsejando un poco a los emprendedores que están pensando en una aplicación, ¿no? En el caso nuestro, que estamos montando una extensión de Chrome para la transcripción, ¿no? Pero ir un poquito más allá de la transcripción y llevarlo a más insights organizacionales. ¿Qué consejo notaría? ¿Dónde crees que los grandes no se van a meter, por lo menos a corto plazo, ¿no? Para tener por lo menos un pequeño búnker durante un periodo de tiempo para que no nos coman tan rápido, ¿no? Yo lo que he visto es que al final los grandes lo que hacen es darnos la tecnología y se centran en la tecnología. ChatGPT o Claude.ai, ¿no? Que son las dos de las más grandes, no dejan de ser herramientas que usan sus propias tecnologías, ¿no? Han hecho una startup dentro de su empresa. OpenAI, ahora de Microsoft, ha montado ChatGPT un poco para tener esa aplicación de usuario final. Y empiezan a meter cosas, ¿no? Integran pues asistentes y demás, ¿no? Te dejan hacer como tu pequeño modelo personalizado. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar como emprendedores es en una utilidad real, a resolver un problema. O sea, que una feature que te meta, por ejemplo, crear una canción, ¿no? Que hay muchas herramientas que te permiten hacer canciones con un prompt. Le dices de qué quieres que lo haga y te genera un audio, incluso un vídeo y demás, ¿no? Eso realmente está muy bien, ¿no? Es como experimento y para probar cositas está genial. Pero si nosotros queremos montar una startup o una empresa que tenga que ver con la generación de audios y de vídeos y demás, lo que tenemos que ver es realmente qué problema estamos resolviendo. Estamos ayudando, por ejemplo, ¿no? En tu caso con todo el tema de Videolink, Motion for Startup y demás, estamos ayudando a hacer los audios que van en los vídeos. Entonces lo que queremos es generar un montón de alternativas o queremos personalizarlos para que luego ellos puedan personalizarlo en los anuncios que ponen en la web, por ejemplo, ¿no? Eso podría estar bien. Claro. Pero si me quedo solo en que yo soy capaz de hacer una canción, seguramente las grandes tecnológicas saquen esa funcionalidad porque la quieren ofrecer como funcionalidad. Entonces hay que buscar qué problema resuelve. ¿no? Estamos comiendo a la microverticalidad, ¿no? Quizás, ¿no? Porque a lo mejor se van a meter en los grandes retos y después en los pequeños retos que no son que no acaparan tanto, pues a lo mejor resolver un problema. Pero es que realmente yo lo puse hace 2 años en Twitter, el SaaS puede estar en crisis porque, y lo comentamos también con Carlos de Cuadernos, ¿no? Cuando tú visitas Holded para generar una factura, tienes una visita y hay un impacto en SEO, ¿no? Porque tienes un número de visitas, una cantidad de activación, le puedes vender dentro del producto diferentes otras características de producto para hacer upselling, etc. Pero cuando el tiempo del usuario pasa a ChatGPT y tú puedes de ChatGPT conectar a Holded y emitir la factura desde ChatGPT, ya tienes menos visitas en Holded y tienes menos activación en Holded. Entonces el SaaS se puede llegar a convertir en
en el output, ¿no? Pero realmente el día a día lo vas a tener con el asistente, ya sea por voz o con texto, ¿no? Entonces creo que como estás viendo ese cambio de interfaz, lo estás viendo como que realmente ves en el futuro que todo el mundo va a hablar con audio para cualquier cosa o escribir directamente a un asistente o te ves en 5 años entrando en Holded y generando una factura. Yo creo que las interfaces, o sea, la tecnología siempre tiende a ir un poco, ¿no?, en línea con lo que se puede hacer en ese momento. Entonces, hace muchos años, y te voy a poner un ejemplo que es muy curioso, ¿no? Yo estuve montando una startup que se llamaba Quackea, que era una especie de Twitter, pero con voz. Nosotros empezamos a... Lo acabo de recordar y me acaba de... Sí. Teníamos los quacks en vez de los tweets, ¿no? Qué bueno. Esto a Elon Musk le hubiera gustado, me encantaba en ese momento. Nosotros lo que pretendíamos era que la gente compartiera audios en lugar de escribir, ¿no? Y sobre todo orientado al principio al sector de las personas que fueran invidentes, que tuvieran dificultades, ¿no?, para escribir o lo que sea, para ver. Claro, ahora... Eso en ese momento nadie estaba acostumbrado, sí, no tenía mucho sentido, la gente no estaba acostumbrada a usar el audio y demás. Y ahora, con WhatsApp, la gente ya apenas, bueno, sí que se usa el texto, ¿no? Pero hay muchísimo uso de los audios. Sí. Entonces yo creo que la interfaz natural nuestra para hablar con las personas es hablar, es usar la voz, ¿no? Y creo que los asistentes es un poco lo mismo. O sea, de forma natural tú ves o crees que una web con botones es la interfaz que tú esperas para relacionarte con algo. Sí. Entonces creo que los asistentes nos permiten ahora, o la IA generativa, como al final genera audio, genera vídeo, genera voz, genera avatares, nos va a dar una forma de comunicarnos distinta, ¿no? Y esa interfaz es más natural, es más humana. Yo creo que sí. Que la vamos a aprovechar. ¿No? Sí. Y claro, y orgánicamente, entre más se sepa sobre prompting, más calidad vas a tener a la hora de hablar, ¿no? Pensando en que la IA lo va a recibir y de qué manera lo recibe. Entonces ya es prompting engineer, pero con audio, ¿no? Y cognitivamente cambia la manera en la que desarrollas tu cerebro de alguna manera, porque cuando eres pequeño empiezas a escribir a mano, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que es bueno escribir a mano. Claro, es bueno escribir a mano para nosotros con 47 años, en el caso mío, porque aprendí así y es la manera que tengo de concentrarme. Pero las nuevas generaciones no van a tener, desde los 15 años a los 20 años, no van a tener el ejercicio de escribir a mano, sino van a estar. Entonces se han perdido 5 o 10 años de escribir a mano. Entonces la capacidad de concentración no va a ser la misma cuando ellos tengan 47 años, ¿no? ¿Cómo ves esa evolución? Lo digo sobre todo por el tema de escribir a mano, ¿no? Que es algo muy debatible, y cómo después va cambiando las interfaces, que al final cambian también la manera cognitiva de desarrollar tu capacidad. Ahí lo que pasa es que se trata de un reto más grande que la tecnología, ¿no? Esto es más humano, más neurológico, es más, lo veo un poco más, quizás fuera de lo que yo pueda conocer, ¿no? Pero en mi opinión, yo creo que tenemos que seguir pintando con pincel, con lápiz, que tenemos que seguir escribiendo a mano, que tenemos que seguir haciendo vídeos con cámara, ¿no? Claro. Y que luego habrá cosas un poco menos relevantes, ¿no? Que sean más, que tengan capacidad de automatización mayor. Puede ser a lo mejor hacer pequeños shorts de vídeos o de películas que haya hecho un director o que haya hecho un equipo de audiovisual, ¿no? Que eso a lo mejor, pues sí, se lo podemos ceder a la IA, ¿no? Pero tenemos que nosotros entender cómo se generan las cosas, ¿no? Y es que es la única forma. O sea, ¿por qué tenemos modelos que generan imágenes? Porque nosotros dibujamos y pintamos. Claro. ¿Por qué tenemos modelos que generan texto? Porque nosotros escribimos, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues tenemos ordenadores, tenemos móviles y escribimos con un teclado. Con un teclado. Es una evolución de cómo comunico yo este texto, cómo llego a más gente. Si tuviera que imprimir todos los libros y mandárselo a todo el mundo, no llegaría a tanta gente. Entonces, bueno, Internet, la tecnología nos da esta capacidad. No creo que se abandone. De hecho, yo creo que va a surgir, y esto ya también opinión mía personal, creo que va a surgir alguna especie de vertiente nueva en algún momento, que es algo así como la inteligencia natural. Igual que ahora le das más valor a algo que te pone hecho a mano, ¿no? Sí. Yo creo que de alguna forma en algún momento habrá la revolución de la inteligencia no sé, natural, y que le demos valor a cosas que no haya generado un modelo. De hecho, a veces, no sé si a ti te pasa, pero a veces yo leo textos de compañeros en internet, de artículos, y ya empiezo a ver si, no sé si a notarlo, pero sí de alguna forma a pensar si lo ha hecho una persona o no. Claro.
y no me gusta tanto. Si noto que algo que yo Pierde considero alma, que ¿no? tiene que ser personal, lo ha generado una inteligencia artificial. Pierde branding, ¿no? Personal, ¿no? Sí, no sé, es algo que empieza a generar una sensibilidad de natural o artificial, ¿no? Claro. Y eso yo creo que en la comida, en la ropa lo vemos. Sabemos cuando un plato es de restaurante o lo has hecho tú en casa o lo has comprado precocinado de estos, ¿no? Entonces yo creo que con los contenidos vamos a empezar a tener ese feeling. Y a nivel de, volviendo un poco a la parte de organizaciones, ¿cómo crees que, porque una de las cosas que estamos viendo es que ven la inteligencia artificial para el perfil técnico, entonces te ponen directamente con el departamento de tecnológico, ¿no? Cuando realmente, por lo menos bajo nuestro criterio, redibuja un poco la manera de organizarte, la manera de ser más eficiente, debería entrar más por recursos humanos, ¿no? Y después en inteligencia artificial, en la parte de tecnología pero realmente el problema, lo que vemos es que el gap está en que los perfiles técnicos no saben cómo organizar y sacar más rendimiento a una compañía porque no tienen la visión de cómo reorganizar la compañía o redibujarla, ¿no? O no conocen todas las responsabilidades que tiene cada uno de los perfiles, etcétera, a consultores de organización que no tienen perfil técnico, ¿no? Yo creo que ahí hay como un vacío enorme en medio, unido a la parte del departamento legal, ¿no? Que es el que media entre los dos de, mira, es que esto no se puede cambiar porque el de IT me dijo que esto era peligroso de cambiar. Entonces creo que hay como un vacío enorme por las diferentes responsabilidades y roles que hay como para implementar. ¿Has visto algún insight interesante en cómo crees que los consultores tradicionales les falta la parte tecnológica y los de perfil tecnológico les falta más esa visión de cómo se puede impactar realmente la IA? Sí, justo lo que estás contando pasa muchísimo y lo veo en muchos sitios, que surge la necesidad de usar la IA desde el mundo tecnológico, desde los equipos técnicos, porque parece que en las grandes empresas se ha pensado inicialmente que esto venía bien para generar código, hacer aplicaciones, ¿no? La parte que te da como más beneficio económico. Cuando yo vendo un proyecto o hago una funcionalidad nueva que de alguna forma genera más engagement en mis clientes o en mis usuarios, pues yo debo invertir ahí. Pero también hay que invertir en el cambio cultural, en las personas, en los procesos. Y esto muchas veces se hace con otro tipo de, no sé, de procesos internos de las empresas, pero con la IA no se ha pensado así. Aunque sí que estoy viendo el formar grupos, ¿no? Y de distintas personas, de distintos perfiles, que empiezan a pensar en cómo de forma global lo hago. Y luego hay otra cosa, ¿no? Y es que hay muchos casos de uso. La IA yo la puedo usar en mi día a día para tareas de trabajo mío, para tareas personales. Dentro de una empresa, en el mundo empresarial, yo tengo casos de uso donde uso la IA, los asistentes, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si tengo que hacer un resumen de algo, generar una imagen, eso es un caso de uso de negocio. Y luego están los casos de uso, que vuelvo de nuevo, ¿no? Y lo digo, en el ciclo de vida de desarrollo o en algún tipo de proceso que yo tenga, ¿no? Que eso es cómo la IA me asiste a mí, a mis profesionales, ¿no? Entonces hay que saber también quién es el responsable de cada uno de ellos. Y tampoco creo que sea muy beneficioso que se dividan las responsabilidades. Yo creo que al final tiene que haber como un gobierno de la IA en las empresas que ya empezará a crearse, ¿no? ¿Qué modelo? Porque estos modelos no hay que usar tampoco el mismo para todo. O sea, distintos casos de uso pueden requerir distintos modelos de inteligencia artificial, pero tienen que estar gobernados los datos, crear una capa de seguridad, una capa, no sé, en algunos proveedores lo llaman guardarraíles, ¿no? Que es como yo te doy esta capacidad, pero te controlo también el uso, ¿no? Que no lo estés usando para un objetivo que no es el mío, ¿no? Y es una tontería, pero si yo a mi empresa, a mis compañeros, a mis empleados les doy herramientas de IA generativa, hombre, yo lo hago con el objetivo de que puedan hacer tareas corporativas, ¿no? Claro. No que le resuelvan a lo mejor pues las vacaciones privadas que quieran hacer, ¿no? Entonces, eso sí que lo está empezando a aplicar el mundo corporativo, que es el gobierno de la IA. Claro. Y bueno, y como... Claro, ¿tú no crees que nos estamos subiendo a un nuevo estándar de productividad? Es decir, que realmente va a ser como el nuevo estándar donde todo el mundo
va a tener que hacer un PowerPoint con IA porque es mucho más efectivo, va a utilizar el email, ¿no? Como pasaba hace 15 años, ¿no? Que todo el mundo utilizaba el email. ¿Crees que ahora con que la IA está subiendo un nuevo estándar de productividad, eficiencia y de efectividad, ¿no? A donde todas las empresas o la mayoría nos tenemos que subir de manera inmediata, porque si no nos quedamos a nivel de productividad un poco lejos? Lo digo por el tema de Excel, ¿no? Lo típico de... Estamos con empresas que tienen el departamento de contabilidad, lleva haciendo 20 años copiando y pegando celdas a mano desde hace muchos años. Y es lo que hacen lunes por la mañana, es que esa parte de mi vida no me gusta, pero es la que tengo que hacerlo. Lo llevo haciendo 20 años, estoy cómodo, pero no te ayuda a convertirte en mejor profesional, e incluso si la empresa decide prescindir de ti, te has quedado un poco estancado, ¿no? Entonces, ¿no crees que estamos subiendo el nivel de productividad donde todo el mundo, si no se sube rápido, se va a quedar un poco ahí en el... Quizás el poder medir esa productividad es lo primero que nos tenemos que plantear. O sea, ¿soy capaz yo de saber cómo está ayudando la IA a que los resultados de mis empleados sean mejores? Claro. O a que los resultados de mi empresa sean mejores. Eso es un reto grande. ¿Cómo mido? ¿Estimo? Claro. No sé, por ejemplo, la empresa BP sacó hace no mucho, hace unos meses, un artículo donde decía que habían prescindido de muchas de sus proveedores y de sus personas porque gracias a la IA habían aumentado no sé cuánto por ciento, no me acuerdo ahora, un 40 o un 50% los resultados y la forma de trabajar y demás. Claro, yo no veo que la IA venga a sustituir personas. Yo creo que eso es un error. O sea, al final, ¿qué entiendes por equipo de personas, no? Pues un conjunto de personas, de empleados, puede ser proveedor o puede ser tuyo, eso me da un poco igual, ¿no? Pero es un equipo que resuelve problemas que tienes y que cubre necesidades. ¿Por qué quieres tener menos personas? ¿No? Yo lo que querrás es que esas personas estén más a gusto, que trabajen mejor, que sean más productivos, pero no pensando en la productividad como más tareas por tiempo trabajado, sino porque se encuentren mejor en el ambiente de trabajo, porque no tengan los mismos problemas que tenían antes, pues por ejemplo, para compartir una nota de una reunión, porque la persona que hacía el acta tardaba mucho en compartirlo, ¿no? Pues ahora tienes una herramienta que automáticamente manda un correo cuando termina una reunión, eso ayuda a la productividad. Y no significa que yo vaya a trabajar más, trabajaré quizás mejor y tendré pues menos dependencias con otras personas y demás. Yo lo veo así, que no hay que sustituir personas. Y que medir la productividad de alguien hay que tener esa métrica bien definida. Claro. Y no depende de lo que saques por tiempo. Claro. Porque hay muchos puestos de trabajo y muchas profesiones que no están en la última etapa, ¿no? Lo que llamamos el delivery, la entrega final de los proyectos. Entonces, ¿a ellos cómo les mide la productividad? Claro. No sé. Y también creo que algo que llevo un rato intentando decir es que toda la moda de la IA generativa, y déjame que use la palabra moda, ¿no? Es algo que se está usando mucho a nivel corporativo para vender proyectos. Oye, pues yo tengo este equipo, estas herramientas, yo uso la IA, yo no sé qué. Pero esto se nos va a acabar en un par de años. Porque al final, igual que el correo electrónico, igual que las aplicaciones móviles o lo que sea, o Internet, dentro de 2 años ya la gente, tus clientes, tus usuarios, asumirán que tú estás usando IA por debajo. Ya no va a ser un valor añadido. Claro. Entonces ahora hay que empezar esa forma de ver qué es lo importante, cómo mido, qué doy a mis empleados, cómo trabajo la IA dentro de mi empresa. Porque esa oportunidad se nos va a acabar. O sea, ahora mismo sí que eres capaz de vender proyectos diciendo que tú tienes un valor diferencial con respecto a otro porque usas modelos de inteligencia artificial o porque tienes una herramienta concreta. Pero dentro de unos años se acabará. ¿Y cómo estás viendo la velocidad a lo que va todo? Bueno, tú que llevas casi tantos años como yo. Tú eres más joven. ¿Cómo? Es decir, ¿se parece a los ritmos que hemos tenido hasta ahora? No se parece a nada, ¿no? Esto va muy rápido. Sí, y va de forma exponencial. Siempre, o sea, la IA, la inteligencia artificial existía desde hace mucho tiempo. Los algoritmos que se suelen usar están creados desde hace muchísimos años, décadas, posiblemente. Pero ahora lo que hemos conseguido es tener una capacidad de cómputo enorme. Tenemos muchos supercomputadores. De hecho, aquí en Canarias tenemos 2. Tenemos el del ITC y tenemos el de La Palma, creo que tenemos también, el del físico este. Bueno, al final, la capacidad de cómputo superior a lo que teníamos antes. La capacidad de acceder a esos supercomputadores o incluso a la computación, ¿no? a las GPUs y demás es mayor. Y tenemos datos. Y somos capaces de usar esos datos. Yo no sé si hace 10 años hubiéramos sido capaces de tener un modelo
como el primero de GPT, o incluso algunos más básicos, ¿no? Los DaVinci estos que tenía OpenAI antes, porque no existía esa capacidad de tratamiento ni de cómputo. Entonces, ahora hemos ido muy rápido porque la tecnología nos lo permite y porque cada vez va más rápido. Pero no sé, creo que nos queda mucho. Sí. Nos queda mucho y que cada día hay algo nuevo. ¿Qué startup montarías si estuviera...? Uy, qué pregunta. No sé, yo... ¿Cuál te viene a la cabeza? A ver. ¿Cuál te apetece? Que me apetezca, relacionado con la IA o que use la IA. Sí, hombre, sí, estamos. No lo sé, a ver... Sí, la IA mejor. Pues ahora me gustaría mucho hacer cosas de sostenibilidad y de Green IT. Y relacionado con eso, pues algo social, ¿no? El poder intentar hacer alguna herramienta, hacer algo que ayude a que el impacto medioambiental de la tecnología sea menor. No tengo ninguna idea ahora mismo, la verdad, estoy muy entretenido con mis cosas, ¿no? Pero creo que en ese ámbito me movería. Creo que es importante. Vale. Y que con lo que contaba antes de la diferencia de consumo entre una llamada a un modelo o una búsqueda en Internet, sí, pues que hay que tenerlo en cuenta. Es que ahora, aparte de la democratización de la IA, ¿no? Y es otra cosa, la democratización de la tecnología, porque ahora con el mundo de la cloud, de las nubes públicas, todos nuestros empleados pues, pueden crear máquinas virtuales, pueden hacer mucho consumo sin que haya un control por detrás. Entonces, no sé, de alguna forma pues hay que intentar que las personas entiendan su impacto. Ahora mismo, creo que las personas individualmente en las empresas tienen mucho más impacto que antes. Es decir, si quisieras convencer a un directivo, ¿no? de una empresa a implementar inteligencia artificial en su negocio, ¿qué formación, es decir, qué contenido le añadirías en 2 horas? ¿Tienes 2 horas para hacer una formación a un directivo y subirlo al carro o cambiarle la percepción? ¿Qué tipo de contenido crees tú que le inspiraría o le...? Yo primero hablaría de los beneficios, ¿no? Y quizás lo hablaría desde el punto de vista de qué te pierdes si no estás ahí. Como esto está avanzando muy rápido y hay una incertidumbre muy grande, pues intentaría que también viera que aunque no tenga muy clara la idea de cómo lo va a usar, tiene que tener personas en las que él confíe o de sus equipos que empiecen a aprender de esto. O sea, sin ningún tipo de objetivo formativo como tal, sino empieza a entender cómo ha cambiado el mundo. Y por ahí lo llevaría al principio y luego seguramente más que una formación intentaría que fuera un taller. Es decir, vamos a descubrir qué problemas tienes tú y vamos a ver cómo la IA te los puede resolver. Buenísimo. Pues Enrique, gracias por tu tiempo. Ya llevamos casi 1 hora, o sea que además está transcrita, automáticamente se van a generar los shorts y está todo ya para irnos a la playa, o sea que bueno, gracias de verdad por tu tiempo, espero que te haya resultado enriquecedor como nosotros y nada, espero que ya nos veremos ya entre Madrid y Canarias. Muchas gracias, David, la verdad que ha sido un placer estar aquí en el podcast y a ver si más adelante también me vuelves a invitar. Seguro. Gracias por todo.